Continuamos nuestro recorrido por el Johnson Space Center, ahora con el programa orbital. Al ganar la carrera lunar, la NASA canceló las misiones 18, 19 y 20, utilizando los últimos cohetes para misiones orbitales alrededor de la Tierra, empezando por una misión conjunta con la Unión Soviética que se llamó Misión Apolo-Soyuz. Para esta misión, diseñaron un acoplamiento andrógeno que permitiera unir la cápsula Soyuz a la cápsula Apolo, dado que ninguna de las naciones aceptaba fungir como parte hembra en este sistema de acoplamiento. La tercera etapa del Saturno V, en lugar de mandarla con combustible en su última misión, la mandaron hueca y con equipamiento y se convirtió en la Estación Espacial Skylab. Hasta la fecha, el claro vacío de ambiente espacial más grande que ha habido en órbita. Durante el lanzamiento, se dañó uno de los paneles solares necesarios para energizar el sistema de climatización. Al elevarse la temperatura, se vieron obligados a poner una lona que permitiera controlar las condiciones al interior de la estación espacial. El interior de la Skylab disponía de 350 metros cúbicos, disponibles para hacer experimentos en microgravedad, dar vueltas sobre sí mismos, correr alrededor de la banda de ejercicio que disponía en el interior del diámetro y realizar experimentos en tanto volumen. También había una sección de habitáculo donde una bicicleta estacionaria les permitía ejercitarse, una mesa fija para poder comer, una regadera para bañarse, entre muchas otras equipamientos idóneos. Tras las glorias del programa Apolo, Estados Unidos decidió hacer un sistema reutilizable de manera que fuera más económico, o eso intentaban. El transbordador espacial estuvo en servicio desde 1981 hasta 2011, haciendo tantas misiones y tanta reutilización gracias a que sus motores, que eran de hidrógeno, eran muy eficientes. Exactamente los mismos motores se están utilizando en el sistema de Artemis, que es el SLS, los mismos motores criogénicos de hidrógeno. Después del programa Apolo, el siguiente paso fue intentar hacer misiones reutilizables, y para eso desarrollaron el transbordador espacial, que se utilizaba porque volvía con alas después de la misión orbital, regresaba para ser reutilizado. Con el tiempo se demostró que esto era una maniobra muy cara porque los motores criogénicos de hidrógeno eran muy sofisticados. También, después de cada misión, se montaba en este Boeing 747 de la NASA por si aterrizaba en California y lo llevaban hasta Florida, donde eran los lanzamientos. Tras montar el Space Shuttle al lomo del Boeing 747, se montaba una cofia aerodinámica en la parte de atrás del Space Shuttle para permitir un vuelo estable en su regreso a Florida. Y ahora estamos en la cabina de mando del Space Shuttle, en donde se gestionaban las operaciones de vuelo, principalmente el reingreso y el despegue, que era la principal y más crítica de toda la misión. Después ya teníamos el lanzamiento del satélite. La bahía de carga del Space Shuttle era como una camioneta. Los cohetes normales ponen en la cofia en la punta el satélite y se lanzan y lo liberan, pero el Space Shuttle se ponía de lado como en una camioneta. Entonces se abrían estas puertas y había que calcular el centro de masas del satélite para que el lanzamiento fuera exitoso. Bueno, pues en esta parte es la bahía de carga del transbordador espacial. Ya explicamos que el satélite se desplegaba abriendo la compuerta principal, y en la parte de la cabina lo que tenemos es no solamente el control del pilotaje, sino donde vivían los astronautas, que era la parte de abajo de la cabina. Bueno, y ahora estamos ingresando a la bahía de carga, donde se mandaban los satélites. En esta parte, al abrirse, quedaba expuesto al vacío la carga principal. También tenían a disposición un brazo robótico hecho por Canadá para manipular los satélites, o para que el astronauta se pudiera sujetar y pudiera hacer las operaciones de mantenimiento tanto del Space Shuttle como posteriormente de la Estación Espacial Internacional cuando ya se acoplaba a ella. Pues ahora estamos ingresando a la cabina del 747, el Boeing que llevaba el Space Shuttle arriba. No solamente lo transportaba de una base espacial a otra, sino que también servía
para las pruebas aerodinámicas. Lo cargaba, lo liberaba y entonces se hacían las pruebas para demostrar la aerodinámica del Space Shuttle. La cabina del 747 tiene su característica nariz que es habitable. Incluso en la actualidad, en los 747 que todavía son de aerolínea comercial, esta es la primera clase porque pueden ver hacia enfrente por la forma de la nariz con ventanas. Posteriormente, cuando ya estábamos en el 747 de la NASA, tenían mesas para hacer la planificación del vuelo y para trabajar los operarios del programa espacial. También tenemos las escaleras que subían a la joroba del 747, que era una de las partes más lujosas también de las aerolíneas comerciales. El 747 de la NASA era una versión reforzada del 747 normal. Tenía que tener special bulkheads, o sea, unos refuerzos de costillas especiales para soportar el Space Shuttle cargado encima de él. El equipo de relaciones públicas del programa espacial de la NASA siempre diseña un parche que sea emblemático y significativo relativo a la misión que se va a desempeñar. En este caso son todos los parches de todas las misiones que efectuó el Space Shuttle. Pues tras años de estar atorados en la órbita baja, el SLS es la esperanza de la NASA. El programa Artemis busca llevar astronautas nuevamente a la Luna, reciclando tecnologías similares a las del transbordador espacial. Lleva años de retraso, pero es la esperanza de la NASA para trascender y seguir adelante, porque China le sigue muy de cerca intentando poner un astronauta en la superficie de la Luna antes de 2030. Tenemos mucho gusto que viene aquí Astronite a Space Center Houston y queremos que todos que vengan con ellos aquí a Space Center Houston.